El fútbol no se ve, se siente. Esta semana en El Profe Relata, Silvio Velo. bueno Silvio, bienvenido a la temporada 3 del Profe Relata. La verdad que estamos muy contentos de que estés acá. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, un placer estar compartiendo este momento con vos. La verdad que es muy lindo, gracias por la invitación. Así que está bueno poder compartir la historia de uno, ¿no? La historia de uno y que esa historia, que esa experiencia deportiva, esa experiencia de vida les pueda servir a mucha gente. Bueno, eso sería la frutilla del postre, ¿no? Así que muy contento de estar acá. Silvio, ¿cómo arranca en tu vida el deporte? Y arranca como habitualmente, ¿no? Desde la infancia, jugando, compartiendo juegos, así como soy nací ciego, pero nací con la pasión del fútbol, entonces ya de muy chico me encontré en un potrero jugando obviamente con pibes que veía, ¿no? Porque obviamente el deporte no estaba adaptado, pero movido por la pasión ahí estaba, mezclado con ellos o con mis hermanos, con mis amigos ahí en el barrio, eh, tratando de encontrar una pelota. Por ahí la encontraba cuando picaba muy cerca mío y la podía escuchar, si no era imposible, ¿no? Ya que no la veía ni la escuchaba, pero era feliz estando ahí, me encantaba, era el espíritu que quería sentir, el espíritu que quería respirar, entonces era el aire que quería que me entre a mis pulmones ese del potrero, ¿no? Entonces, la verdad que desde ahí, desde muy pequeño, ya, ya tenía esto de querer jugar al fútbol, ¿no? Primero no sabía ni cómo, ni cuándo, ni dónde, porque obviamente había nacido para un deporte que aparentemente no era para mí, ¿no? Era totalmente visual, algo que no lo podía jugar, pero igual me corría por las venas. Yo eso no entendía, ¿no? No puede ser que me guste tanto algo que no puedo hacer. Entonces, ahí arrancó todo, ¿no? Después con el tiempo, bueno, se acomodaron los tantos, pero cuando era chico lo jugaba, más que lo jugaba, lo disfrutaba de esa manera, en el potrero y en cualquier lugar donde esté picando una pelota, ahí estaba, ¿no? Comentabas un poquito de esto de que a veces uno cree que el fútbol se ve, pero tenés una frase que le quiero traer a colación que decías que el fútbol no se ve, se siente. Claro, y bueno, tal cual. Eh, sigo, sigo compartiendo ese pensamiento, ¿no? Porque de eso se trata, sino como, como creen que una persona ciega puede jugar al fútbol, ¿no? Y primero era creer para ver, ¿no? El tema del fútbol, porque obviamente no tenía, no tenía sentido prácticamente, ¿no? Pero bueno, el tiempo me dio la razón y es cierto que el fútbol no se ve, se siente. El fútbol se juega con la cabeza y no con los pies, ¿no? Aunque se juegue con los pies, pero bueno, todo pasa por la cabeza. Entonces, y por el sentimiento. Si no una persona ciega no lo podría jugar. Después, bueno, con el tiempo, a través de los entrenamientos, de la comunicación y de un montón de cosas, obviamente, y del sonido de la pelota, obviamente se pudo jugar y Dios, soy muy creyente, ¿no? Y Dios me dio la razón de poder estar en ese camino del fútbol, que primero no lo entendía y después obviamente lo entendí y pude y supe estar en el lugar indicado para que personas me vayan guiando a poder ser quien soy hoy, ¿no? ¿Cómo recordás tu primer contacto con una pelota con cascabeles o con sonido? Sí, como no me voy a acordar, eso fue cuando yo tenía 10 años, porque hasta ahí venía, bueno, jugando en el barrio, con mis amigos, eh, rebuscándomela, ¿no? De alguna manera. Pero bueno, una vez a los 10 años, mis padres, por falta de escuelas en mi ciudad, yo soy de San Pedro, provincia de Buenos Aires,
no había escuela para personas con discapacidad visual, entonces mis padres buscan un lugar en San Isidro, provincia de Buenos Aires, que está el Instituto Román Rosell. Entonces me llevan mis padres a hacer la escuela primaria y aprender el sistema braille, pero más allá de eso ahí descubro que había chicos como yo que no veían y que jugaban al fútbol. Y que jugaban al fútbol con una pelota de cascabel. Entonces ahí dije yo, esto es lo mío, lo que yo soñaba desde chico. Entonces ahí supe que ese sueño que yo tenía lo iba a poder hacer realidad. Ahí a partir de ese momento me puse en ese lugar que le decía recién y no me aparté nunca más, ¿no? Después aparecieron personas que hicieron lo que tenían que hacer para que se arme el fútbol para ciegos y la verdad que fue maravilloso ese momento de poder descubrir que la pelota tenía sonido, ¿no? Dije, qué fácil que era eso, era ponerle un cascabel a la pelota y ya estaba, ¿no? Pero bueno, tuvo que, sí, llegar a ese momento de estar en el instituto, de tener todas las condiciones para que eso se haga realidad, ¿no? Si pudieras elegir un momento en el cual hiciste como un clic de querer dedicarte realmente a ser futbolista, No, ¿recordás más sí, o claro, menos? fue ese momento, a los 10 años, cuando supe que la pelota tenía sonido y que la pelota me la tiraban y yo la podía agarrar, que la podía devolver, que podía hacer pases, que podía hacer goles, que podía jugar, que podía driblear, que podía gambetear, que podía tirar un caño, que podía tirar un taco. Yo dije, yo nací para esto. O sea, nunca tuve duda que nací para eso. Primero no sabía cómo, ni cuándo, ni dónde, y cuando lo supe dije, no me surgieron dudas, ¿no? Era lo mío, así que lo único que hice y que le pedí a Dios que me dé paciencia para que alguna vez lo pueda jugar, ¿no? En forma de ponerme la camiseta de Argentina, defender a mi país deportivamente hablando. Pero mientras tanto, obviamente lo estaba disfrutando en forma recreativa en el instituto, que era donde jugábamos todos los días, todo el tiempo. Así que bueno, yo creo que fue ese momento, ¿no? Ese momento cuando descubrí la pelota que tenía sonido, dije, ya está, esto es lo mío. Que si lo ponemos a colación es una adaptación al fútbol convencional, se podría decir, simplemente. Como que no tiene su diferencia. Es No, simplemente la pelota con cascabel que hizo que Silvio Velo fuera Silvio Velo y sea Silvio Velo. sí, o sea, el fútbol, nosotros jugamos al fútbol 5. O sea, en todo caso es sacada las reglas del fútbol sala, digamos, convencional. Se adaptaron algunas reglas, como la pelota, obviamente, que la pelota en el fútbol para ciegos tiene sonido. Después se juega en una cancha reducida, como en el fútbol de sala, de 40 por 20. Una cancha vallada para que la pelota no se vaya tanto afuera, se haga más dinámico el juego. Jugamos con los ojos tapados porque dentro de la ceguera está aquel que no ve nada o aquel que distingue luz, sombra. Entonces, para quedar en toda igualdad en igualdad de condición, todos nos ponemos parches oculares y nos ponemos sobre ellos unas antiparras, unos cubreojos para, bueno, justamente para que no haya ningún tipo de duda de que no vemos, ¿no? Así que bueno, después esas son las tres adaptaciones más importantes, quizás las 3-4 adaptaciones más importantes. Después sí, como vos decís, después fútbol, una vez que empieza a rodar la pelota, nos olvidamos de que, o la gente que está viendo afuera se olvida de que están jugando personas ciegas y se ponen a mirar un partido de fútbol, ¿no? Sí, es más, estuve en un entrenamiento de los chicos el año pasado y quedé absolutamente sorprendido. Porque realmente parecía que veían. O sea, quedé absolutamente anonadado en ese sentido de ver cómo la pelota se movía de un lado para el otro. Y no es que era como que, bueno, se movía de un lado para otro y nadie la encontraba, sino que era realmente a donde tenía que ir o se movía en los regates que hacían. Era totalmente increíble y parecía como si vieran.
Claro, bueno, es así porque, a ver, el pensamiento general de la gente es que, no sé, que se juega parado prácticamente o que te pasan la pelota y vos se las tiras al otro. Nada tan alejado de la realidad, ¿no? Es fútbol, se entrena muchísimo, el fútbol para ciegos es un deporte que ha evolucionado muchísimo, más que nada en lo físico, ¿no? Entonces es un deporte de mucho contacto, se juega a mucha velocidad, se corre muchísimo y obviamente se hacen cosas que yo me imagino que a la gente que ve, obviamente les sorprende, ¿no? Porque cómo pueden hacer personas que ven de tirar pases, de recibir, sin que peguen en la baranda, o sea, de poder controlar en movimiento, bueno, un montón de cosas que obviamente se ganan con, con los entrenamientos y con el talento también de cada uno, ¿no? Sabemos que esto es fútbol, sabemos que es el deporte número 1 en el país y que más allá de que no veamos, muchos nacimos para esto, ¿no? Exactamente. ¿Te acordás la primera vez que representaste a la selección argentina? Sí, claro, fue en el año 91, que en realidad en el año 91 se armó la primer selección de fútbol sala para ciegos en el país, que la armó el profesor Enrique Nardone, que vale destacar que es, juntamente con un español y un brasileño, son los mentores del fútbol sala para ciegos, ¿no? A nivel mundial. Fueron ellos los que idearon el fútbol, los que sacaron que hicieron las adaptaciones al fútbol, al fútbol sala convencional, que adaptaron la pelota, que la cancha tenía que ser de determinada medida, o las vallas. Bueno, fueron ellos los que idearon esto. Y bueno, él armó, Enrique, o Quique como le decimos nosotros cariñosamente, fue él el que armó este equipo, y él me conocía, él era profe del Instituto Román Rosell, él me conocía este lugar, que básicamente el equipo se armó de ahí, la primera selección. Y bueno, la verdad que fue algo maravilloso, cómo no acordarme de ese momento, ¿no? Era mi primera vez que me ponía la camiseta de Argentina, ¿no? Algo que había soñado desde la cuna prácticamente, que esto de ponerme la camiseta como bandera y defender mi país, ¿no? Defender mi país deportivamente hablando, fue algo maravilloso que me pasó en ese año también, como si esto fuera poco. Como se dice, también me dieron la cinta de capitán, que la lucí durante 32 años, toda mi carrera que estuve en los Murciélagos, que fueron muchos años, estuve como capitán, ¿no? Entonces, la verdad que, nada, cómo olvidarme de ese año que fue tan importante en mi vida. ¿Por qué el nombre de Murciélagos? ¿De dónde surge? Bueno, estás hablando con el mentor del nombre, ya que esto surge en el Mundial 2002, hablando con los muchachos ahí, una reunión, ahí relajados. En realidad estaba de moda el zoológico deportivo en la Argentina, los pumas, las leonas, las panteras. Entonces empezamos a proponer nombres, ¿no? Dijimos, che, tenemos que buscar un nombre que nos represente, un animalito que nos represente, y empezamos a proponer nombres, ¿no? Algunos decían los linces, los topos, un poco irónicamente, ¿no? Yo tiré o propuse murciélagos y bueno, fue aceptado inmediatamente, ya que era el animalito que más se asemejaba a la problemática. Son los murciélagos los que se manejan por efectos rebotes, como nosotros, el efecto de la ecolocalización, que es el sonido, ¿no? Efecto sonido. Y también, bueno, justamente me hacen una nota de una radio de Buenos Aires preguntándonos cómo estaba yendo en ese mundial. Yo le dije, bueno, acá los murciélagos ya estamos clasificados para la final. Y ahí ya quedó instalado para siempre, ¿no? El nombre justamente de los murciélagos, el murciélago y la identidad del equipo, ¿no? La verdad que eso fue maravilloso también, haber aportado mi granito de arena desde ahí también para que hoy por hoy, bueno, ya sabemos, una marca registrada, ¿no? Mencionabas ese año 2002, que es muy especial. Sí, especial, obviamente, fue muy especial justamente por esto que te cuento, pero más que nada por el campeonato mundial que obtuvimos, ¿no? Ya que se nos venía negando, habíamos perdido 2 finales ya,
y la tercera fue la vencida y por suerte pudimos gritar campeón en Brasil, ganándole la final a España 4-2 con 3 goles míos. La verdad que bueno, esa primera vez me eligieron como el mejor jugador del mundo, fue el goleador de ese mundial. Bueno, la verdad que todo redondo, ¿no? Y sobre todo que el equipo haya podido levantar esa copa fue algo maravilloso. Fue la primera vez que lo pudimos hacer, así que fue algo espectacular, algo muy difícil de olvidar, ¿no? Después, en 2004, es la primera vez que van a un juego paralímpico, ¿verdad? Verdad, también, un hecho histórico también. Yo creo que el deporte, he podido estar quizás en los hechos más históricos que se pueda mencionar el deporte, tanto como el primer mundial, la primera Copa América, la primera vez que se armó el seleccionado. Bueno, y en este caso en el primer Juego Olímpico, ¿no? Porque era la primera vez que el fútbol para ciegos a nivel mundial iba a participar, ¿no? en los Juegos Olímpicos, y haber estado ahí, haber podido llegar a esa final, si bien no se ganó esa final, pero estuvimos en la final, la verdad que la perdimos muy poco, perdimos esa medalla de oro, pero bueno, creo que se ganó la plata, que estuvo muy bien ganado, ¿no? Así que siempre haciendo historia, y eso creo que es el plus que quizás que uno tenga con respecto al deporte, ¿no? Y que en el día de hoy uno sea referente de un montón de gente, de un montón de deportistas, no solamente en el país, sino a nivel mundial, ¿no? Entonces, el 2004 fue muy importante también el hecho de estar en los Juegos Paralímpicos, ya que después de ahí, obviamente, todo iba a ser para mejor, ¿no? Hablabas de ser referente y ese fue la primera vez que fuiste abanderado, ¿verdad? Sí, tal cual. Esa fue la primera vez que fui abanderado, que también fue todo un orgullo, ¿no? Imagínate, a uno se le infla el pecho ya solamente poniéndote la camiseta de Argentina y defender al país en donde sea. Imagínate con la bandera, ¿no? Representando al país, llevándola en lo más alto, delante de una delegación que está representando a un país que son 40 millones de personas que te están viendo y el resto del mundo. La verdad que fue algo espectacular, algo emocionante. Después, 2 años después de los Juegos de Atenas, llega 2006. Más precisamente en Buenos Aires, Mundial de Fútbol. ¿Recuerdos de ese Mundial en Buenos Aires? Sí, todos, obviamente. Si me preguntás, fue el mundial más emotivo que he jugado, porque lo jugamos en Buenos Aires, con un montón de gente, con un montón de expectativa de la gente, ¿no? De querernos ver, de estar alentando en ese mundial, en esos partidos. La verdad que fue algo maravilloso, con la familia en las tribunas, con mis padres, con mis hijos, con mi esposa, con amigos. La verdad que fue algo hermoso de poder disfrutar. Entonces lo disfruté muchísimo, y también el hecho de haber podido marcar ese gol que no solamente nos decía que íbamos a ganar ese partido, sino que íbamos a ganar ese mundial, ¿no? Contra el rival eterno que es Brasil. Creo que se dio todo, y quedarnos festejando hasta altas horas de la noche con toda la gente que no se quería ir. Ahí el cenar colmado de gente, que se quedó gente afuera que no pudo ingresar a ver el partido, que ver esa final. No, algo muy difícil de valorar con palabras, ¿no? Lo que uno sintió, lo que se vivió en ese momento. Así que fue algo hermoso haber vivido ese mundial. Mencionábamos al principio que habías tenido 3 Juegos Paralímpicos. El primero, Atenas 2004. Después, Beijing 2008, que también sos abanderado de la delegación argentina. ¿Cómo cambia
el Silvio de 2004 al Silvio de 2008? Y bueno, ya obviamente ya era mi segundo juego, ya era 2 veces campeón del mundo, obviamente uno ya más, más hecho, digamos, a nivel deportivo, pero siempre con el hambre, ¿no? El hambre de gloria, el hambre de ganar, esa mentalidad nunca se apartó de mí, ni del equipo tampoco, ¿no? O sea, yo como capitán siempre traté de inculcar esa mentalidad ganadora, de entrenar siempre mirando colgándote la medalla del campeón, ¿no? Después, bueno, puede pasar un montón de cosas en el camino, pero uno tiene que entrenar para lo mejor, uno tiene que entrenar para ganar, porque estás en el alto rendimiento, sabemos que nadie te va a regalar nada, entonces uno se tiene que matar en el proceso, en el entrenamiento, dejando cosas de lado, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, para que después en el torneo, en este caso, obviamente uno pueda dejar lo mejor. Ya te digo, te puede ir bien o te puede ir mal, pero lo importante es uno entregar todo lo que tiene para el objetivo. Entonces, obviamente en el 2008 me tocó otra vez, nada más y nada menos, llevar por segunda vez consecutiva la bandera. Entonces, también en ese sentido fue un año maravilloso, o fue un hecho muy, muy importante para mí, nuevamente llevar la bandera, esa responsabilidad, ese compromiso. Y también lo disfruté mucho. Bueno, ganamos la medalla de bronce, nos costó muchísimo. También se valoró, fue muy valorada esa medalla. Y después volvés a ir 8 años más tarde, a Río 2016, en el cual también lográs la medalla de bronce, que termina siendo tu último juego paralímpico. ¿Qué recordás de ese juego? Bueno, también, o sea, todo, obviamente nos preparamos con toda la expectativa, como siempre, ¿no? Siempre a cada compromiso que teníamos o que tienen los murciélagos, porque obviamente uno se va, pero el espíritu y las ganas de los deportistas es la misma, ¿no? Siguen con esas ganas. De hecho, yo ya no estuve dentro del plantel y somos campeones del mundo. O sea, Argentina salió campeón del mundo ahora el año pasado, el otro año. Así que la verdad que espectacular. Y ese año, bueno, nos preparamos porque, como verás, nos falta la medalla de oro, ¿no? Nos falta la medalla de oro que creíamos que en Río la íbamos a ganar, y la verdad que fue también el hecho de haber ganado la de bronce. Fue duro, pero se disfrutó muchísimo el bronce, ¿no? Pero hasta ahí creíamos que la de oro no se nos podía escapar. Hicimos un campeonato bárbaro, estábamos entrenados como para poder traer esa medalla anhelada, esa medalla soñada para nosotros. Y bueno, y lamentablemente no se pudo dar, ¿no? Así que imagínate lo que fue esa semi, perder esa semi por penales. Fue nada, un mazazo en la cabeza de cada uno de nosotros, un baldazo de agua helada. Imagínate lo que fue el post partido, ¿no? Una tristeza terrible. Y yo siempre digo, ¿no? Siempre como algunos de los momentos más cumbre como capitán, ¿no? Fue ese momento, ¿no? Poder decirle a los muchachos que, si bien se nos había esfumado la posibilidad del oro, todavía dependía de nosotros de ganar la de bronce, ¿no? Obviamente había que hacer el duelo lo más rápido que se pueda, descansar, llorar lo que hay que llorar, y mañana teníamos que salir transformado y para poder lograr esa medalla, ¿no? Que esa medalla de bronce era de oro para nosotros, ¿no? Entonces, entender que era importante volver al país con una medalla y no con las manos vacías, ¿no? Porque habíamos dejado un montón de cosas en el camino, un montón de esfuerzo habíamos hecho para estar ahí. Obviamente, uno como deportista del alto rendimiento siempre está dejando un montón de cosas en el camino, ¿no? Pero bueno, ese año fue especial porque estamos muy compenetrados
en lo que queríamos. Y, y el deporte es así, o el fútbol es así. O sea, no siempre se va a llevar la copa o la medalla quien más lo merece, ¿no? Esto es así, esto ya lo sabemos. Y poder hacerle entender a los muchachos que, bueno, que la posibilidad estaba el otro día de volver con las manos llenas. En ese caso volvimos con la medalla de bronce y la verdad que fue muy valorada, hermoso de poder colgarnos esa medalla, ¿no? Orgulloso de poder hacerlo. Esto de el deporte no es siempre justo, o es muy injusto a veces. Sí, tal cual, pero bueno, uno es consciente, sabemos que esto es así, por ahí podés pegar pelotas en el poste, el arquero del rival puede ser figura, y después te saca por penales, como pasó en ese partido. Pero bueno, esto es fútbol, obviamente te va a dar bronca, vas a llorar, te vas a preguntar qué hiciste mal, por qué nos pasó a nosotros. Y sí, te pasa y bueno, a rever la situación, a fijarte que hiciste mal para volver a empezar y poder en la próxima oportunidad poder volver a intentarlo, ¿no? Eso es lo importante. Sabemos que no siempre se gana. De hecho, son más las perdidas que las ganadas, ¿no? Pero bueno, uno obviamente siempre está contando las que uno gana, pero que la derrota de uno la cuente el otro, ¿no? Pero esto pasa todo el tiempo, no se puede ganar como uno quisiera, ¿no? Todos los títulos, pero bueno, creo que lo que vale es el esfuerzo, el proceso, el sacrificio que uno hace para poder estar ahí donde tiene que estar, ¿no? Exactamente. Si pudieras ponerle en una palabra a cada juego, ¿cómo lo definirías a cada uno de ellos? La verdad que no sé, o sea, a ver, a los juegos, ¿te refería a los Juegos Paralímpicos? Ajá, exactamente. ¿Cómo le pondrías a Atenas? ¿Cómo le pondrías a Beijing? ¿Y cómo le pondrías también a Río? En una sola palabra. Sé que es difícil por todas las sensaciones que se viven, pero intentemos saber qué sale de las vivencias. Y a Atenas le pondría histórico, por todo lo que te mencioné. A Beijing le pondría ilusión, ¿no? Porque bueno, habíamos perdido esta medalla en la posibilidad de salir campeón en Atenas, pero bueno, estábamos con mucha ilusión de poder conseguirlo en Beijing, ¿no? Y en Río, decepción, ¿no? Porque bueno, en realidad, te hablo personalmente, ¿no? Porque bueno, sabía que era una de mis últimas oportunidades de colgarme esa medalla, la medalla de oro, ¿no? Que obviamente todo deportista paralímpico u olímpico es el sueño mayor, ¿no? Así que bueno, me imagino que es esa palabra ya que sabía que en mi interior sabía que quizás no iba a tener la oportunidad como pasó, ¿no? Pero bueno, esa es la palabra que encuentro para definir ese juego, ¿no? ¿Cómo te atraviesa el deporte actualmente? Y la verdad que muy bien, muy feliz. Soy un deportista por excelencia, ¿no? Me encanta, sigo jugando al fútbol, si bien ya no estoy en los Murciélagos, pero sigo jugando al fútbol en la Liga Nacional. Ahora, ya yendo a lo actual, el sábado, o sea, mañana estamos jugando las finales del torneo nacional en la provincia de Santa Fe. Jugamos la semi con el Instituto Román Rosell, que es el instituto donde arranqué, que fue mi primer club, mi primer equipo. Y ahora ya quizás en mis años del retiro, digamos, desde la cancha, defendiendo esos colores y estar disputando esas finales, la verdad que es maravilloso. También te cuento que
más allá del fútbol, estoy haciendo tenis, que me está yendo muy bien. Ya hace un año que arranqué este deporte, que también está adaptado, el tenis para ciegos, donde ya disputé 3 nacionales, que en el primero salí campeón. O sea, estoy muy ilusionado también con este deporte. Seguramente este año esté concurriendo al mundial de la disciplina, ¿no? Así que bueno, estoy muy, muy metido, entrenando también tenis, ya que me parece que es un deporte, me parece no, es un deporte que muy lindo, que también encontré en este deporte el hecho de poder volcar toda la experiencia, todo lo que me ha dejado el alto rendimiento del fútbol, poder aplicarlo. Si bien vengo de un deporte en equipo y sabemos que el tenis es individual, pero bueno, hay cosas que se pueden aplicar y lo estoy haciendo, y la verdad que me encontré con un deporte maravilloso también. Terminás siendo un deportista nato en ese sentido, porque ya hiciste fútbol, la rompiste y estás en tenis y también la estás rompiendo, porque si ya estamos clasificados a un mundial, Silvio, quiere decir que el deporte realmente te atraviesa de una manera espectacular. Bueno, o sea, lo dijiste vos. O sea, me encanta el deporte en general. O sea, el hecho de la competencia, el hecho de competir, uno creo que eso no se le va a ir nunca. También aparte me atraviesa el deporte ya desde otro lado, ¿no? En el hecho de ser referente, en el hecho de estar trabajando para el deporte en sí, ¿no? No solamente para el fútbol, sino para el deporte en general. Poder hacerlo, poder aportar mi experiencia en cuanto a un montón de cosas, ¿no? Que obviamente muchas veces como deportista uno veía que faltaban, y hoy poder ser un embajador de todo eso, para que obviamente el deporte crezca, para que el deporte esté mejor. Desde ahí también obviamente me atraviesa el deporte, y también lo estoy haciendo, no es que solamente en la cancha hoy por hoy siga disfrutando, ¿no? También estoy disfrutando de esta etapa de poder ayudar de otro lado, ¿no? Si pudieras tener una charla con un Silvio que jugaba al fútbol, que no sabía por dónde estaba la pelota, que jugaba a las escondidas y, como vos contás, no encontraba a nadie, que andaba en bici y compraba demasiado terreno, se podía decir, pero que era perseverante, ¿qué le dirías a ese Silvio de pibe después de toda tu experiencia? Y le diría que felicitarlo, ¿no? Porque la verdad que creo que no se equivocó. Era por ahí donde tenía que ir. Creo que era tener actitud, ser testarudo en muchos casos, para poder lograr lo que se ha logrado, ¿no? Lo que logró Silvio. O sea, poniéndome de afuera, ¿no? Creo que fue muy importante eso del hecho de poder estar. Porque después, obviamente, puede haber un montón de oportunidades, un montón de personas, un montón de cosas que te puedan llegar a ofrecer o a dar como posibilidades, pero siempre es uno, ¿no? Siempre depende de uno. Es uno el que tiene que estar ahí, es uno que tiene que tomar la decisión. Y bueno, por suerte, este pibe de San Pedro, nacido en Los Potreros, del barrio más humilde quizás de San Pedro, que es Las Canaretas, haber podido subirse a la bicicleta, por más que muchos decían que me iba a matar a golpe, y no se equivocaron, porque me mataba a golpe, pero salí andando en bicicleta, que era lo que yo quería, o salí jugando al fútbol, que era lo que yo quería, o por más que no encontraba a nadie, jugaba a las escondidas igual, como vos decías recién. Yo creo que esa actitud fue la que me llevó a ser quien soy hoy, ¿no? Y que bueno, haber podido festejar un montón de títulos, haber podido viajar por el mundo gracias a la pelota, gracias al fútbol. Siempre digo que la pelota fue el vehículo que me condujo me llevó a un montón de lugares que la verdad que nunca me hubiese imaginado poder estar. Así que el deporte ha sido muy, muy generoso conmigo, ¿no? Y estoy súper agradecido. Creo que el deporte obviamente es una herramienta de inclusión
impresionante que muchos tendrían que valorar, ¿no? Y muchas veces pensamos que o siempre se recorta a la hora de apretar un poco, hablo ya un poco a nivel político, siempre se piensa que el deporte, le sacamos al deporte, ¿no? Y yo creo que el deporte es una herramienta muy buena para inclusión y para un montón de cosas a nivel país. Te invito a que le pongas un nombre a esta entrevista que va a ser el nombre del capítulo. ¿Qué le podemos decir? Historia de vida, qué sé yo, no sé. Soy medio malo para esto, pero bueno. No sé si te parece, si querés lo elegimos entre los dos. Pero por favor, o sea, es tu historia. Bueno, yo la estoy escuchando, estoy aprendiendo. Yo considero que lo que estoy haciendo es contando mi historia y que, es más, es por eso que ando hoy por hoy en esto, ¿no? Dando charlas, contando la experiencia, ¿no? Dejando mensajes de que se puede, que nada es imposible. Entonces, siempre digo, también como dice el título de mi libro, que cuando hay voluntad hay 1000 maneras. Ese también podría ser el título de esta entrevista. Totalmente, cualquiera de los dos es válido. El que lo tiene que elegir sos vos, Silvio. O podemos poner los dos. ¿Cuál es el problema? ¿Sí? ¿Para qué tenemos que elegir uno si podemos poner los dos? Claro, ahí te toca a vos. Yo te dejo. Me dejás la tarea difícil a mí, en realidad. Yo creo que bueno, que vamos por el último, cuando hay voluntad de 1000 maneras, porque bueno, eso, con esa frase creo que cierra mi historia, ¿no? Cierra mi historia, fue por donde yo fui. Siempre tuve voluntad de ir por lo que yo quería, o tengo voluntad de ir por lo que yo quería, ¿no? Porque uno, por más que por ahí hoy no esté en lo más alto del deporte, a nivel fútbol, en todo lo que hago trato de hacerlo de excelencia, entonces siempre le pongo voluntad a las cosas para ir a buscarlas, para no me quedo esperando que obviamente siempre voy a encontrar gente o recursos para poder hacerlo, ¿no? Pero por eso considero que cuando hay voluntad hay 1000 maneras. Y te invito o desafío a que quieras invitar a un deportista olímpico o paralímpico a que pase por este podcast, que lo invites vos. A ver. Bueno, a ver si se anima. Me encantaría que esté acá también contando su historia, su experiencia, su ejemplo, ¿no? Porque es un ejemplo para muchos hoy por hoy. Creo que la Peque Pareto sería importantísimo que pueda estar, ya que bueno, que más allá de la historia que pueda tener, de lo referente que es a nivel argentino, a nivel mundial en su disciplina, creo que también es un ejemplo para jóvenes, ¿no? Para los jóvenes, que se puede, ¿no? Fue mientras no sé, ganaba su medalla, también estaba recibiéndose de doctora, la verdad que eso también, o sea, una cosa no quita la otra, ¿no? Y decirle a los jóvenes que se puede, ¿no? Que está piola, que ella pase por este espacio. Bueno, intentaremos hacer lo posible para que la Peque, invitada de Silvio Velo, esté en el Profe Relata. Silvio, la verdad que para mí no me alcanzan palabras para agradecer de que hayas pasado por este podcast, que hayas contado tu historia de vida y la verdad que sigas siendo un referente en el deporte, de que cuando hay voluntad hay 1000 maneras. Así que bueno, la verdad que para mí muchísimas gracias por haber estado presente en este podcast. Bueno, gracias a vos, la verdad que la he pasado muy bien y fue un placer poder estar, como te dije al principio, poder contar mi experiencia, poder contar mi historia. Es el mensaje que siempre
pretendo dejar, ¿no? Bueno, de que con esfuerzo y sacrificio, obviamente siempre se puede lograr un montón de cosas. Así que dejarle un saludo muy grande y que sigan bien. Bueno, muchísimas gracias, Silvio. Gracias a vos. Y gracias a vos por sumarte a la comunidad del Profe Relata. Si querés seguir descubriendo historias de deportistas argentinos olímpicos y paralímpicos, no te olvides de seguirnos en Instagram como @elproferelata. Nos vemos en la próxima.